En nuestra columna de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, volvemos a poner el ojo en el patrimonio. Porque monumentos y edificios de relevancia copan los centros de los núcleos urbanos y constituyen el fiel reflejo de un pasado, de una historia, de una tradición digna de conservar. La conservación del patrimonio no supone simplemente la permanencia de la materia de los bienes que lo integran, sino que debería conllevar, ante todo, la preservación de un conjunto de valores, que son los que, en último caso, justifican su trascendencia, ya que mientras que unos tienen soporte directo en su propia realidad física, otros, como los históricos, simbólicos o afectivos, son, en mayor o menor medida, inmateriales, pero no por eso resultan menos importantes a la hora de su consideración como bienes de toda la colectividad. Parece consensuado entonces que toda protección patrimonial debería, por tanto, basarse en identificar estos valores como paso previo a cualquier otra actuación. Gracias por continuar con nosotros, amigos, aquí en la televisión pública, para hablar de patrimonio material y de patrimonio inmaterial, que es el que a veces nos cuesta más ver. Es un placer tener una vez más en esta columna de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Alberto Leira. Un gusto recibirte, como siempre. Y William Rey es arquitecto, ustedes seguramente lo conozcan por su participación, tiene un currículum muy vasto, no podemos dedicarle todo el tiempo al vasto currículum que tiene William, pero seguramente lo identifiquen porque fue partícipe activo de intentar preservar el Hotel San Rafael. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Ahora William es nominado o es designado como presidente de la Comisión del Patrimonio de la Nación. Y me imagino que tener esa responsabilidad es realmente subyugante cuando uno piensa que está en un país con pocos recursos. Bueno, sí, efectivamente es un desafío, yo diría, un desafío que ya encaramos en el año 2006-2007, porque efectivamente el Uruguay es un país con escasos recursos, pero es verdad también que países con mucho más recursos y quizás también con un patrimonio más antiguo y con mayor espesor cultural deben enfrentar también desafíos muy grandes. Pensemos, por ejemplo, cuando hace apenas unos meses o quizá un año sucedió lo que sucedió en Notre Dame de París, ¿no? Es decir, eso implica un desafío nuevo, una programación novedosa para poder resolver un problema que es muy grande. Claro, cuando hablamos de patrimonio solemos pensar en las infraestructuras físicas, pero hay otro tipo de infraestructura que tiene que ver con la inmaterial, que se va armando a través de la historia. ¿Podemos definir claramente cuál es el patrimonio histórico, estructural, físico y el inmaterial? Un ejemplo, que lo hablamos en algún programa anterior, cuando hablamos de los patrimonios que tiene Uruguay, hablábamos de los patrimonios que tenemos declarados a nivel de patrimonio de la humanidad, claro. O sea, el grado más alto que tenemos de preservación en Uruguay. Y ahí tenemos dos tipos de patrimonios. Uno que es el material en sí, como Colonia del Sacramento, que es el que fue declarado en la primera instancia, o el frigorífico Anglo como patrimonio industrial, pero también tenemos ahí declarado el tango como patrimonio de Uruguay, conjuntamente con Argentina, y el candombe. Entonces ahí tenemos un ejemplo de algún patrimonio que, como bien decías en la introducción, se declara como inmaterial, pero también tiene su parte material, ¿verdad? Y su parte de gestión. Cuando uno define, o cuando uno no, cuando la Comisión de Patrimonio, los encargados de poder ver todo este proceso, definen una estructura, un museo, el Taj Mahal o como, lo que sea, como, ¿sí?, patrimonio histórico, toman en cuenta también que intrínsecamente sea un patrimonio cultural. Bueno, a ver, el patrimonio es fundamentalmente un patrimonio cultural y podríamos hablar también de un patrimonio natural. Hoy es muy difícil hablar de un patrimonio natural que a su vez no sea cultural, porque todo el planeta está antropizado y en alguna medida la presencia del hombre vuelve cualquier espacio natural un espacio cultural. Pero
yo creo que ahí lo que es importante tener en cuenta es que los bienes culturales, ya sean materiales o inmateriales, no son fácilmente dividibles, no son fácilmente separables. Si pensamos, estamos viendo imágenes del Palacio Taranco o del Palacio Legislativo. Allí, sin duda, estamos ante un bien material, pero podemos decir que el Palacio Legislativo como bien cultural es solamente sus paredes, sus columnas, sus mármoles, sus mosaicos, no. Ahí hay una historia que acompaña al edificio. Entonces, los bienes materiales están cargados de valor por dimensiones inmateriales. Y a su vez, cuando hablamos de bienes inmateriales, tenemos que entender que si no hubiera un soporte material, no podríamos entenderlos, comprenderlos, llegar a ellos. Es decir, la música podría ser perfectamente un bien inmaterial. Pero hay un soporte físico. Pero hay un soporte físico claro. que es clave para que esa inmaterialidad se vuelva tangible. ¿Y cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos en un país? Es decir, hablamos de patrimonio, hablamos de conservación, sí, hablamos de reconstrucción. Y en esa preservación hay un dinero que hay que aplicar, que los estados deben de colocar para que el avance de las dinámicas económicas de los países no se trague, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico, no sé, un emplazamiento donde pueda haber un museo que puede ser muy fantástico, pero que tiene un valor en el mercado muy alto y bueno, puede haber tentaciones, de hecho las hay, tentaciones de que el mercado económico, bueno, termine primando sobre los intereses patrimoniales. ¿Cómo se lleva adelante esa lucha en un país con pocos recursos? Hasta hoy lo que sucede es lo siguiente. El Estado lo que hace es declarar bienes y proteger bienes. No siempre la palabra protección es adecuada porque la declaratoria a veces genera lo contrario, una pérdida de mantenimiento. Porque, a ver, explícame eso. Sí, esto es bastante frecuente porque en Uruguay mucha gente dice cuando la Comisión de Patrimonio declara un bien monumento histórico nacional, sí, en realidad termina perjudicando al dueño. Y en parte es verdad. ¿Por qué? Porque limita sus modificaciones. Absolutamente, limita sus modificaciones, la posibilidad de construir en ese sitio, por ejemplo, en altura. Y yo creo que esta es una cuestión que se ha ido pateando hacia adelante desde que la comisión es comisión. Y creo que esto es uno de los temas a tratar. A ver, ¿de qué manera invertimos la situación de que un bien que es el monumento histórico nacional, en lugar de ser una carga para el dueño, sea un beneficio? Ahí es donde tenemos que trabajar. Y para eso tenemos que pensar en estímulos. Y los estímulos posiblemente vendrán de algunas experiencias que el país ya tiene, por ejemplo, en materia de mecenazgo, y la posibilidad también de establecer créditos fiscales o devolución más bien fiscal a aquellos bienes, aquellos propietarios que tienen bajo su propiedad un monumento histórico nacional. Estoy diciendo con esto la posibilidad de que el Estado devuelva impuestos reales. Hasta ahora los beneficios son muy bajos, contribución inmobiliaria, una parte del IVA cuando se produce restauración. Bueno, no, tenemos que pensar en la posibilidad que el Estado devuelva impuestos en un porcentaje elevado y que en los bienes que son monumento histórico nacional, cualquier empresa del país que, por ejemplo, devuelva IRAE o devuelva impuesto al patrimonio, pueda invertir en ese lugar y tener los certificados correspondientes. Uno me dirá, bueno, a la larga es el Estado el que va a poner ese dinero. Bueno, sí, lo que va a hacer es, en realidad, dejar de cobrar un dinero que iba a entrar por impuestos y que va a ser devuelto mediante certificados. Cuando tú lo planteas parece de perogrullo, parece sumamente razonable. Sí. Ahora hay un proyecto concreto que se va a elevar porque... Bueno, estamos trabajando
en dos proyectos. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Proyecto Observatorio Patrimonial, que involucra justamente esta posibilidad, y por otro, la ley. La ley, hay que pensar un proyecto de ley alternativo porque estamos con una ley muy envejecida, una ley que ha sido buena, una ley que yo siempre respeté mucho, que tenía una serie de valores y sobre la cual tenemos que tomar recaudos. Es una ley muy generalista y eso le ha permitido adaptarse muy bien en el tiempo a los cambios en el concepto de patrimonio, que no es un concepto fijo, es un concepto variable en el tiempo. Y una ley flexible, como fue la 14.040, permitió muchas veces ajustarse a nuevos conceptos de patrimonio. Bien. Y eso ha sido importante. William, antes de irnos, porque nos tenemos que ir, siempre nos pasa lo mismo, Alberto, Te quería comentar una cosa antes que nos vayamos. Ustedes, hablando de patrimonio, ¿también se puede hablar de un patrimonio regional? ¿Hay características que pueden aunarnos? Ustedes tuvieron un encuentro la semana pasada. Sin duda. Primero, para mencionar un patrimonio de la región, el edificio del Parque Hotel, por ejemplo, está declarado como patrimonio del Mercosur. Hoy sede del Mercosur, ese edificio está declarado a nivel de Mercosur. Pero sí hay situaciones que se dan a nivel regional. Nosotros, desde la Sociedad de Arquitectos, promovimos y se hizo acá el Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Arquitectos esta semana pasada. Fue un encuentro muy bueno porque además se hizo a los 100 años del primer Congreso de Arquitectos. Uruguay tiene la Secretaría de la Federación Panamericana en forma permanente y ha sido designado para el próximo periodo el que hoy es actualmente el presidente de SAU, el arquitecto Fernando Pereira. O sea que tenemos una continuidad y además como un renombre hecho de Uruguay, reconocido a nivel internacional de cómo trabaja Uruguay en los temas de arquitectura. Te quería comentar también, complementando lo que decía Willy respecto a la normativa, que es importantísima la gestión. O sea, no alcanza con la norma, sino cómo después llevamos adelante esa protección efectiva. Se da mucho, por ejemplo, de inmuebles que están protegidos o en zonas protegidas como Ciudad Vieja, donde yo actúo en la comisión, que se dejan venir abajo, ¿verdad? Se dejan venir abajo y en determinado momento se pide la demolición porque tiene un carácter ruinoso o puede constituir un peligro para la ciudadanía. Y ahí entonces la especulación inmobiliaria que vos decías trata de generar mayores dimensiones, mayores metros de aprovechamiento. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, primero, cómo generamos un marco normativo y después cómo logramos esa protección efectiva. Ya vamos a hablar entonces de la experiencia en esa materia a nivel panamericano, que debe ser uno de los puntos jugosos que debe haber salido de ese encuentro. A ambos, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Vamos a poner sobre la mesa todo aquello que refiere a nuestra vida patrimonial. Desde la Sociedad de Arquitectos, desearle suerte también a Willy y que podamos juntar esa energía de todos los que son patrimonialistas para defenderlo realmente. Placer. Bueno, igualmente. Nos vamos a una breve pausa. Si hay algo